lo que sucedió ayer en el Congreso de la República ha sido muy gráfico, ¿no es cierto? Ha retratado cuál es la situación real de los políticos y de lo que está sucediendo. Se necesitó un desempate, un voto dirimente para que finalmente se le dé el voto de confianza al gabinete Jara. Solo faltó que votara a Jara el día de ayer. Estamos con Juan Díaz Díaz, vocero de Fuerza Popular, para ver qué lectura tienen ellos de lo ocurrido ayer en el Congreso de la República. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, sus puntos de vista respecto a quienes votaron a favor, quienes votaron en contra y quienes se abstuvieron, ¿no? Porque ahí parece ser que está aquí del asunto. Bueno, básicamente, comentamos fuera del aire, hemos tenido que llegar a esta situación extrema por una cerradez del gobierno desde el punto de vista político. Lo dijo el propio Ollantumala al día siguiente: no ha pasado acá nada, no hay ninguna crisis, volteamos la página, y finalmente que el Congreso regrese a su agenda legislativa. Bueno, pues vamos a regresar a nuestra agenda. Nuestra agenda es precisamente hacer lo que el gobierno no se atrevió a hacer, que es sacar a los ministros lobistas, a aquellos ministros que están haciendo conflicto de interés, que están siendo investigados por la Comisión de Fiscalización. Y en este sentido hemos iniciado una interpelación, pero no para que responda solamente, porque el señor Mayorga estaba en la Comisión de Fiscalización, y por eso hemos contado nosotros con firmas de, evidentemente, Fuerza Popular, de Concertación Parlamentaria, Dignidad y Democracia, una firma de Solidaridad Nacional que es de Vicente Ceballos, el anterior presidente de la Comisión de Fiscalización que investigó precisamente al señor Mayorga, y Unión Regional con Cecilia Tait. En general, un grupo de parlamentarios que vamos a promover ya no solamente la interpelación, sino una censura, reitero, para hacer lo que el gobierno lamentablemente no lo ha hecho. ¿Cuántas firmas tienen aproximadamente? Tenemos más de 30, se necesitan 23 si no me equivoco para presentar la interpelación. Luego esperamos que el día de mañana esta moción sea dada cuenta en el pleno del Congreso y finalmente vayamos a un debate, espero yo, más coherente de parte de unos congresistas que hablábamos. ¿Víctor Andrés García Belaúnde ha firmado o no? No ha firmado, lo he escuchado que está presentando otra interpelación, por lo menos hasta el día de ayer a las 5 de la tarde que cerró trámite documentario. La única interpelación que tenemos entendido fue esta. Pero independientemente de que hayan otras, espero yo ahora sí más coherencia, no vaya a ser que a la hora de votar por una eventual censura voten otra vez en ámbar, ¿no? Ahora, ¿por qué la interpelación es solamente a Mayorga cuando los Cornejo Leaks revelaron y evidenciaron que también el ministro Castilla recibía lobbies? Sorry, cámbiame la cuota, sí, no sé qué, ¿no? Sí. Lo hemos anunciado también ayer. Viene también una interpelación probablemente al ministro Castilla, pero digamos, el que está más involucrado, el que además ha hecho una flexibilización de las normas ambientales, coordinando directamente con empresas petroleras, ha sido Mayorga, y de alguna manera es el ministro donde todos estamos de acuerdo se tiene que ir. O porque saben que a él sí fácilmente lo pueden interpelar y eventualmente censurar. Lo estoy diciendo, hay un acuerdo entre toda la bancada de oposición en que este señor tiene que irse a su casa, o sea, de manera que si no está pensando en renunciar, en fin, en el caso del ministro Castilla hay algunos parlamentarios que todavía tienen ciertas dudas, por eso vamos a ir en este caso con el ministro que toda la oposición está de acuerdo, y varios congresistas oficialistas incluso, en que debe irse a su casa. Se lo preguntaba porque yo quería ir más allá de lo que opinan algunas bancadas respecto a Mayorga o a Castilla, sino lo que sucede es que efectivamente cuando la oposición le pedía al gabinete un acto de buena fe, lanzaron el tema de las AFP, más no de Mayorga. Y efectivamente Ana Jara decía, no sería de buen líder lanzar, digamos, o entregar la cabeza de un miembro del gabinete, pero prácticamente lo están haciendo, ¿no? A ver, en primer lugar, cuando se cambia de gabinete, la fuerza que tiene el Premier es haber nombrado de alguna manera ministros de la mano con el presidente de la República. Eso es lo que le da además un giro, un cambio de timón al gobierno. En el caso de Ana Jara no ha hecho ningún cambio, solamente ingresó Fredo Tarola a reemplazarle a ella y ella a reemplazar al señor Cornejo, que salió por un escándalo. Entonces, no nos sorprende a nosotros que de la reunión que tuvimos con Fuerza Popular, en la cual abordamos el tema del señor Mayorga, no se haya resuelto ninguno de los 8 puntos que nosotros tratamos. Pero eso es una lectura política. La otra podría ser, qué bueno que los premieres cambian, pero la solidez de ese conjunto de ministros permite continuidad política. Pero ¿cuál solidez? Un ministro Mayorga que está cuestionado pero desde el lado del Ejecutivo la lectura puede ser otra, ¿no es cierto? Es que eso en el mundo no se da. Por eso, en todo caso, te repito, tanto no se da que lo que ahora nosotros quisimos en un primer momento fue empoderar a Ana Jara para que pueda hacer los cambios, y básicamente un cambio de gabinete implica un cambio de algunas políticas, pero si son los mismos rostros con una premier a la cual no le deben de alguna manera el puesto de ministro, es muy difícil lo que pueda hacer. En un momento nosotros pensamos, ¿será que Ana Jara
realmente no quiere, nos ha paseado, entre comillas, en estas reuniones a toda la bancada de oposición, o es que no puede, es que realmente ella no es de alguna manera la que tiene la fuerza suficiente para poder hacer cambios que nosotros estábamos demandando. Pero el tema de las AFPs era uno de los temas que estaba demandando la oposición, y finalmente parece ser se va a ver en el Congreso de la República, o por lo menos va a revisar este proyecto de suspensión. ¿Ahí también no sienten que les han querido sacar la vuelta? Sí, porque lo que nosotros hablamos directamente con Ana Jara era derogación y devolución de los aportes en primer lugar, pero lo más importante, no depende del Ejecutivo ni de la señora Nadine Heredia que el tema sea debatido en el Pleno, tenemos los votos para que el tema sea visto. Además, pero por decreto de urgencia no se podía hacer algo. Exacto, lo que pedíamos es una suspensión en todo caso, si lo quiere hacer el Ejecutivo con un decreto de urgencia, eso sí lo pueden hacer directamente, y en todo caso el compromiso público de que no van a observar esta norma, porque tenemos entendido de que nos van a llevar hasta la insistencia para que las consecuencias que pudieran haber por haber empujado a la población de manera inconstitucional, no solamente a que aporten obligatoriamente, y que eso puede ser discutible si es bueno o malo, sino direccionado a una sola AFP, mermando la libertad de contratación que tenemos nosotros, no solamente a la AFP que tiene la menor comisión. Yo puedo ir a la AFP que me da mayor rentabilidad, a la AFP que me da mayor transparencia, a la AFP que me da mayor información, pero vulnerar esa libertad va a generar algunas consecuencias. Y quieren culpar al Congreso de nuestro país. Pero ese tema de las AFPs entendamos también que tiene todo un marco de discusión al que todavía podemos entrar. Sin embargo, ¿no siente usted que ustedes no ganaron las elecciones? Que el gobierno tiene derecho a decidir quiénes son sus ministros y quién es su premier, y que su premier además dice, yo no le entrego la cabeza a la oposición de ninguno de mis ministros. ¿No le parece que es una acción políticamente valiente y que ustedes hubiesen hecho lo mismo? Sí y no, porque no estamos haciendo nosotros un cuestionamiento subjetivo, sino, ustedes mismos lo han dicho, existen correos electrónicos, existe este señor que y el mismo señor Cornejo, que había recibido casi 200 veces a sus ex socios en el despacho ministerial, existen resoluciones que firman, ni bien deja el cargo de asesor para una empresa, se pasa al otro lado y les firma, creemos nosotros en conflicto de interés, estos problemas que a la larga son bombas de tiempo. Y yo lo que le dije a Ana Jara en el Pleno fue lo siguiente: más les vale a ellos, al gobierno, una oposición leal, que les señale los errores que ellos están cometiendo para que enmiende, en lugar de aliados que les aplauden todo, que les elogian todo, a cambio de impunidad. Y me refiero directamente a Perú Posible, por ejemplo. Ahora, pero ¿hubo algún tipo de llamada? O sea, digamos, cuando hablamos con Josué Gutiérrez, lo que nos mencionó es que dentro de las conversaciones Ana Jara les había pedido a ustedes 30 días para efectivamente ver qué se hacía con los ministros. A nosotros no nos dijo nada de eso. ¿No? Ni tampoco los llamaron durante estos días de reflexión, entre comillas, y les dijeron Mayorga se va. No, para nada. Nosotros nos reunimos 3 a 4 horas de trabajo en las instalaciones de la bancada fujimorista. Tuvimos una reunión de trabajo, como lo dijimos, no para la foto, no protocolar, pero claro, lo mínimo que esperamos es que se tomen en cuenta algunos de nuestros puntos de vista. ¿Nunca les dijo Ana Jara, denme 30 días de tiempo para ver qué hago yo con la gestión? No solamente a nosotros, a ninguna de las otras reuniones que asistieron las otras bancadas. Por lo tanto, no es que lo digo solo yo, los otros voceros nos hemos sentido de alguna manera burlados. O sea, se ha hecho una campaña mediática de supuestamente hacer una premier del diálogo, pero en la práctica es un portazo en la cara. Ninguno de los puntos que eran, no para la Fuerza Popular. Hablábamos, por ejemplo, del tema de la huelga médica, del tema, voy a estar con el Contralor, si me permite, en Piura, por ejemplo, el día sábado en Piura y Sullana. Uno de los reclamos es que hay mucha corrupción. ¿Por qué? Porque el personal asignado a los organismos de control interno no depende del Contralor, sino de la misma institución a la cual supuestamente controlan. Esos son los puntos de agenda que tratamos. Y no hay ninguna declaración ni nada en el discurso de Ana Jara que pudiera decir a mí, nos tome en cuenta. Pero en toda la experiencia democrática de nuestro país, desde que recuperamos la democracia en el año 2001, no nos había llevado a un nivel de conflicto como este, a una situación de tensión tan grande, pero que tampoco tenía relación con un deterioro político tan grande como para haber llegado a estos niveles. En ese sentido, José Gutiérrez decía, el fujimorismo y el APRA lo que quieren es adelanto de elecciones, porque saben que tienen arrastre para tener mayorías importantes en el Congreso. En primer lugar, las crisis políticas, todas las ha generado el gobierno, no nosotros. Los 6 gabinetes han sido generados, recordemos la salida del señor Villanueva,
¿quién lo sacó? No fue Castilla, no fue la propia Nadine Heredia, no fuimos nosotros. Y así han ido sucediéndose escándalo tras escándalo, y efectivamente no estamos interesados en generar algún tipo de inestabilidad política, porque por fin lo está reconociendo el gobierno. Inestabilidad política significa desconfianza, y se orientan las inversiones, y eso implica menos puestos de trabajo, sobre todo para la gente joven que recién ingresa al mercado laboral. Pero ellos no han reconocido nada, porque el presidente Ollanta ayer ha salido y dicho, ¿cuándo ha habido crisis? No hay crisis, también hay que pasar la página. Por eso digo, a veces en algún vocero reconocen, me refiero a que la inestabilidad política genera menos puestos de trabajo. Pero claro, tampoco podemos estar en un presidente de la República que no ve lo que está sucediendo en el país. Lo que está sucediendo en el país es que ya nos cansamos de promesas incumplidas, y más, el mensaje que dio Ana Jara era: al 2016 tendremos 5 hospitales, ¿no?, de alta complejidad. Sin embargo, no cumple el hospital en cada provincia, tampoco cumplen lo que prometió Ollanta el 2012, que para mí es un tema, y siempre lo repito, muy puntual, que un pabellón del Hospital del Niño iba a ser destinado para el trasplante de médula ósea. Pero congresista, los ciudadanos también podrían decir cuándo se van a poner a trabajar los congresistas. Y discúlpeme, sí, claro, pero eso es lo que yo leo en los twitters todos los días, ¿no? Sí. Es ¿por qué siguen con el mismo tema y por qué no se ponen a discutir ya pues en paralelo? Sigan viendo lo de la moción de interpelación, de censura, pero en paralelo pues hablen de otros temas importantes. En el derecho ¿no? constitucional, el tema de control político es quizás el más importante en la función del Congreso. O sea, esto es realmente trabajo parlamentario. En el tema legislativo, en el Perú, a veces hemos aprobado 1000 leyes al año. En Europa, en los países, en sus años más locos, como dicen ellos, aprueban 70. O sea, no se necesita en el Perú más leyes, sino en todo caso mejores leyes, y leyes que hagan falta. Y el resto es trabajo de que se cumplan realmente las leyes. Sí. Porque usted ha cuestionado mucho el hecho de que el congresista Víctor Andrés García Belaunde haya votado en abstención, que el PPC haya votado en abstención, pero digamos ya para preguntarle qué pasó con Marta Chávez y Kenji Fujimori, que son figuras importantes del fujimorismo y no estuvieron. Bueno, ellos tenían ya un viaje agendado con bastante tiempo. En el caso de Kenji, entiendo por un tema de donaciones, que es parte importante del trabajo que él realiza desde su despacho, y bueno, nadie podía prever que íbamos a ir hasta una tercera votación en este caso. Pero si me permite completar la pregunta anterior, parte fundamental de la labor parlamentaria no solamente la ley, sino representar, y precisamente nosotros reclamamos el tema del FP, es trabajar precisamente, el tema de los hospitales es hablar por la población al gobierno de turno para que cumpla sus promesas. Todo eso es trabajar, en realidad, en la función del Congreso. Y finalmente, señor Díaz, si me permite la ironía, esto es realidad. Esto no es una ficción. Por supuesto. De acuerdo, gracias por No lo va a Bueno, muchísimas gracias, congresista. Conversábamos con Juan Díaz, vocero de Fuerza Popular.